Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué. El día de hoy vamos a resolver un problema típico termodinámico relacionado a los sistemas abiertos de estado flujo estable. Antes, para poder iniciar aquello, es importante indicar que para poder entender el problema y la resolución del mismo necesitamos, como principio, saber las características de cada uno de los dispositivos termodinámicos de estado flujo estable. Necesitamos saber también acerca de los sistemas abiertos. Entonces, pedirles a todos ustedes que previo a verificar este video podamos retroalimentar esta información. Entonces, sin más que decir, podemos pasar a la resolución del problema. A un difusor ingresa 1.36 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Este es un dato de presión como tal. Y es importante de que esa es una variable de entrada. Dicen ingresa vapor saturado seco a una velocidad de 470 metros por segundo. Y sale del difusor a una presión de 8.1. Todo esto ya lo hemos representado ahí en el diagrama que podemos ver a continuación. Tenemos las variables de entrada y las variables de salida. Ya, continuemos leyendo. Dice, considere que el difusor opera con un rendimiento del 88%. Entonces, razón de esto es que nosotros tenemos que hacer doble análisis. Un análisis con el rendimiento del 88% y un análisis con el rendimiento del 100%. Esto con la finalidad de que podamos identificar y tal vez poder determinar aquellas variables que nos permitirán solucionar el problema en su estado real, que es lo que nos interesa y es lo que ocurre realmente. ¿Ya? Entonces, para todo esto, iniciamos. Lo importante de todo esto es de que, así a grandes rasgos, el difusor tiene la característica de transformar la energía cinética en energía de presión. Es decir, que en su estado ideal, toda la energía cinética debería transformarse en energía de presión, de manera que la energía o la velocidad a la salida del difusor debería ser nula. ¿Ok? Entonces, un dato muy importante, por eso que ya hemos acoplado de que la presión real es diferente a la ideal, porque va a depender mucho de qué porcentaje de transformación de energía cinética se ha dado. Entonces, empecemos a resolver el problema. En nuestro estado de entrada tenemos un título de 1 que hace referencia a que todo es vapor, dice el problema. Nos da una presión de 1.36 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Y con estos datos nosotros podemos introducirnos a las tablas termodinámicas, las tablas de vapor saturado seco, y determinar cada una de estas variables. Las temperaturas de estado, el volumen específico de estado, la entalpía de estado y la entropía de estado. Una vez definido todas las variables termodinámicas y determinamos lo que es la velocidad a la salida del problema, la velocidad a determinar va a ser la velocidad real. Hacemos uso de esta ecuación como tal debido a que la característica del difusor es la siguiente, ¿no? La velocidad a la salida es nula. Por eso que en el denominador usted verá que la velocidad de salida ideal se ha simplificado como tal. Entonces, con esta ecuación determinamos la velocidad a la salida real del problema, porque la velocidad ideal es nula. Entonces, siempre ocupamos esta ecuación en los difusores porque se tiene la facilidad de ya proporcionarnos el dato de manera indirecta, debido a que la velocidad a la salida es cero, nula. Entonces, vamos a seguir viendo las demás operaciones. Por consiguiente, lo que tenemos que hacer es ya empezar a definir el estado real de salida de proceso termodinámico. Entonces, vamos a lo siguiente y podemos ver acá lo siguiente, ¿no? Es importante aclarar acá que cuando nosotros estamos definiendo el estado real de salida, empezamos a acotar todos los datos que tenemos disponibles. Tenemos la presión y tenemos la velocidad. Pero para poder definir un estado termodinámico, nosotros necesitamos de dos variables. Dos variables intensivas nos permitirán a nosotros saber en qué estado nos encontramos. Aquí no tenemos dos variables intensivas, de cierto modo, de estado, porque la velocidad, de cierto modo, no me permite a mí indicar en qué estado yo me puedo encontrar. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Yo me voy a la primera ley de la termodinámica y con los datos que tengo empiezo a buscar la variable faltante para poder definir mi estado. Por consiguiente, nos queda una igualdad entre la variación de energía entálpica con la variación de energía cinética. Hacemos las operaciones matemáticas y determinamos la entalpía, siendo el valor consiguiente que podemos observar en pantalla, ¿no? Entonces, continuando a todo esto, nosotros ya teniendo la presión y teniendo la entalpía, podemos definir realmente el estado, ¿no? Entonces, haciendo uso también de las tablas termodinámicas, nosotros podemos encontrar las variables faltantes como es temperatura, podemos encontrar inclusive volumen específico, podemos encontrar
tal vez podemos encontrar lo que es entropía, ¿no? Y también podemos encontrar aquellas variables que de cierto modo nos van a permitir responder el problema. ¿Qué variable? Entropía, entalpía, porque nos pide el problema de cierto modo que grafiquemos en los diagramas pH y TS, ¿no? Entonces necesitamos encontrar esas variables que nos permitirán hacer esto. Encontrando todas estas variables, lo que pasamos por consiguiente a hacer es lo siguiente. Se nos permite acá, en este problema, se nos da la oportunidad de determinar lo que es el área y el diámetro de salida del difusor. Para esto nosotros tenemos que hacer uso de lo que se conoce como un balance de materia o la ecuación de continuidad, que es la que podemos ver a continuación en pantalla, que no es más que el flujo másico, es la igualdad de la inversa del volumen específico por el área y la velocidad. Hacemos operaciones matemáticas, podemos ver a continuación, y podemos encontrar las ecuaciones que nos permitirán a nosotros relacionar de cómo yo voy a calcular el área y el diámetro. Ahí podemos ver la ecuación del área y podemos ver la ecuación del diámetro. Por consiguiente, antes de pasar a continuación, es importante aclarar que para el análisis ideal del sistema, de este sistema como tal, es importante tomar en cuenta esta condición, que lo adiabático más lo reversible, el estado ideal, siempre por consiguiente nos va a dar un proceso isotrópico. Esto es importante aclarar eso, la entropía será constante. Como habíamos ya comentado acerca de las condiciones que tenemos que tomar en cuenta para poder definir el estado ideal, es importante aclarar que este problema nos pide área y diámetro, más sin embargo no nos da algún dato de flujo másico. ¿De qué me va a servir a mí el flujo másico? Me va a servir para poder yo precisar el tamaño del área por donde va a circular este flujo a esas presiones que tiene el problema. Entonces, como no se me ha dado de dato, podemos nosotros hacer uso de una base de cálculo y haciendo uso de las ecuaciones ya vistas con anterioridad, podemos encontrar el área y podemos encontrar el diámetro. En esta ocasión nosotros hemos asumido una base de cálculo de 100 gramos segundo, ¿no? Entonces encontramos el área y haciendo uso de la siguiente ecuación, también encontramos el diámetro. Por consiguiente, les había comentado, ¿no?, que vamos a ver lo que es el estado ideal, porque además nos pide determinar la presión de salida. ¿Qué presión de salida? La ideal, obviamente, porque la real ya no la está. Es importante tomar en cuenta que hacemos uso también de la primera ley, con la diferencia que ahora la velocidad de salida, pues como habíamos comentado, va a ser nula, ¿no? Nula por la temática de que las condiciones en este punto son cero, por la característica del difusor. Entonces, haciendo operaciones matemáticas y basándonos en los mismos criterios de calor cero, trabajo cero y energía potencial cero, podemos nosotros determinar lo que viene a ser la entalpía de salida ideal de todo este sistema. Con esta entalpía de salida, nosotros podemos hacer uso de la siguiente ecuación de difusor que me relaciona presiones. La vamos a ver a continuación. Podemos verlo ahí remarcado en rojo. Esta ecuación es solamente válida para difusores, ¿ya? Donde me relaciona presiones, tanto la presión real como la ideal. Despejando la presión ideal, puedo yo obtener el valor de 9.20, siendo el valor de la presión ideal mayor a la presión real. Y esto es bastante lógico porque si se transforma toda la energía cinética, entonces la presión por ende tendrá que ser mucho mayor. Entonces, con esta presión ya nosotros podemos definir nuestro estado termodinámico final. Como tenemos la presión, tenemos la entalpía, podemos obtener la temperatura ideal del sistema, siendo el estado final un vapor recalentado. Para finalizar y viendo los diagramas pH y TS, podemos ver a continuación que simplemente la ejecución o la elaboración de estos diagramas corresponden a la intersección de los estados que hemos determinado en la medida que hemos ejecutado los procesos o los hemos ido encontrando. Por ejemplo, en el diagrama pH podemos ver que tiene una forma inclinada de una campana o de una curva,
Y podemos ver lo siguiente, podemos ver una línea continua y una línea segmentada. La continua a mí me indica que ha de tratarse de un proceso ideal, por eso es que S está con un apóstrofe en la parte superior, que indica que en efecto el proceso es ideal. Y la S, que es salidas sin el apóstrofe, me indicará que el proceso es real. Entonces es importante aclarar de que este diagrama en sí se ha diseñado porque la importancia del mismo es de cierto modo que nos permite a nosotros visualizar el trabajo neto en los ciclos termodinámicos, además de que este tipo de diagrama se ve muy ampliamente utilizado en los ciclos de refrigeración. Es común que usted pueda ver este diagrama inclusive en cualquier ciclo de refrigeración estándar con vapor, así que es importante que usted vaya tomando en cuenta aquello. Y en lo que es el diagrama TS podemos ver la misma situación, nada más que la curva presenta una forma de campana simétrica, de manera que igual podemos aquí visualizar los estados termodinámicos. Muchas gracias por su atención y pues, cualquier duda a la orden. Bueno, y para realmente terminar con todo esto, nuevamente agradecer a todos que se hayan dado el tiempo de poder finalizar el video. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacerlo a través de auxilio. Somos personas capacitadas para poder orientarlos en la resolución de cualquier problema termodinámico. Yo sé y tengo entendido de que algunos de nosotros presentamos complicaciones al momento de entender ciertas asignaturas o ciertas materias. Las materias no son complicadas, sino simplemente tienen dificultades por la temática de que no tenemos la orientación necesaria desde abajo, porque es desde abajo donde se puede entender lo de arriba. Muchas gracias a todos nuevamente y cuando necesiten, hasta una próxima sesión por auxilio.